Alright, so let's continue with the recording. And this is the second part uh, of this practice, or on this set of videos, let's say that. Now, the next one says, you must not walk on grass. Y sí, es una obligation. So, cada vez que vemos la palabra must, estamos hablando de obligation. What about the next one? You should exercise regularly. What do you think is the correct one? If you put in advice, in this case, it's not on the list, but you can use it too. Advice. Cuando usted está dando un consejo, you use the word choose. En este caso, should. Now, I can speak Arabic. I can speak Arabic. If you wrote ability, you're correct. It's an ability. Ability is something that you can do, algo que tú puedes hacer. Okay? I think you should see a doctor. Aquí vemos que está igual acá arriba como acá abajo. So it sounds like an advice. So it's also a necessity. A necessity. You should see a doctor. Tal vez la persona se ve muy mal y usted le está recomendando to see a doctor. Now, these are the types of modal verbs. Vamos a ver 4 types of modal verbs. El primero es probability. Modal verbs can be used to show how likely something is or to express probability. Vamos a ver el primero para mostrar una probabilidad or a possibility. El example one says, if she's not at home, she must be at school. En este caso estamos utilizando la palabra must. Must es para indicar una probabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? En la oración estoy diciendo, si ella no está en la casa, debe estar en la escuela. Es una probability. ¿Sí? Example number 2 says, it might rain later today. It might rain later today. ¿Qué quiere decir esto? Estoy utilizando la palabra might para indicar que tal vez estoy afuera y estoy viendo el tiempo nublado. Yo puedo decir que podría llover hoy o más tarde hoy. ¿Sí? So, la palabra might la estoy utilizando para indicar una probability, algo que puede que pase como puede que no pase. Let's look at example number 3. Example number 3 says, that cannot be true. That cannot be true. Interesting here. Aquí estoy diciendo, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Estoy exclamando que algo puede que sea como que no. O es algo que yo no quiero creerme que es verdad. Yes? So, in this case, la expresión que estoy utilizando es can. En este caso, su negativo, cannot. Recuerden que usted puede hacerlo más chico y escribir can't. También para expresar probability podemos utilizar two words que se llaman will y would. Ellos también expresan probability. Un ejemplo de él está allí. I will go to soccer practice after school today. I will go to soccer practice after school today. Es una probabilidad. Usted está diciendo que usted irá. No es una garantía de que ocurra because it's in the future. Okay? Pueden pasar muchas cosas. Now, second example says, I would go to soccer practice after school if I find a ride. Aquí estamos agregando un conditional. Yo iría a jugar soccer. I would go to soccer practice después de la escuela, after school, today, if I find a ride. Si yo encuentro a alguien que me lleve. ¿Sí? A ride es alguien que te lleve. En este caso, hay una probabilidad. ¿Sí? Ok, let's practice. Ahora que vimos el uso de ese tipo de modal, vamos a practice a little bit. Tienen 1 minute to solve the 3 of them. In this case, you need to selecciona cuál sería el appropriate modal verb para usar en este ejercicio. ¿Sí? Nos vemos en 1 minute.
Alright, let's see how good you were on this practice. Vamos a ver, la number one says, they be away for the weekend, but I'm not sure. Yeah, they can be away for the weekend. Ellos pueden estar fuera el fin de semana. But I'm not sure. No estoy seguro. Now, the next one says, he be French, judging by his accent. Yeah, could. So he could be French, judging by his accent. Es decir, I am listening to his accent y puedo juzgar y pensar, oh, él podría ser francés. And the next one says, they still be out. Yes, they can still be out. Eso no es posible que ellos aún estén fuera. They can still be out. So you're making a probability there. All right, let's see the next type of modal verb. The next type of modal verb is a modal for ability, un modal de habilidad. Aquí vamos a ver si usted puede o no puede hacer algo, ¿sí? We can use the modal verbs can and could to describe ability. We use can to express an ability in the present. Ahí tenemos que estar muy claros. La palabra can se utiliza in the present, ¿sí? Vamos a ver el example number one. Brittany can run 8 miles without stopping. Estamos diciendo que Brittany puede correr en este momento, in the present, 8 miles, 8 millas sin detenerse. En el caso de could, por otro lado, could se va a utilizar para actions in the past, en el pasado, ¿sí? Vamos a ver aquí el example number 2. El example number 2 says, my grandmother could sew beautiful dresses. My grandmother could sew beautiful dresses. So aquí estamos utilizando could para expresar que my grandmother, mi abuela, podía coser hermosos vestidos. She could sew. Eso era en el past. Tal vez en este momento no tiene esa ability. Okay, now that we know how to use them, let's practice. Quiero que en esta parte, in this part, complete the spaces using can, can't, could, or couldn't, de acuerdo al orden en que vaya. Pause the video, pause el video, toma unos minutos, and then we can come back with the answers. Alright, let's see how good you were on this part. Tenemos la practice number 1. You swim when you were 10. Yes, could. Could you swim when you were 10? Ahí estamos hablando en pasado. ¿Podías tú nadar cuando tenías 10 años? When you were 10? Number 2 says, we, couldn't get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. No pudimos llegar a la reunión a tiempo ayer porque el tren se retrasó 1 hora. 3. He could arrive. Very well. Él pudo llegar a la fiesta a tiempo después de haberse perdido el tren. Number 4 says, he's amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. And number 5, yes, I could drive a car until I was 34. Then I moved to the countryside, so I had to learn. Yo podía manejar un auto hasta que tuve 34. So, let's continue on the next video. We're gonna review that in the next video. Vamos con los siguientes modales.